Ay, 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 cuántas emociones juntas. Del otro lado de este audio y de este lado en la ideología y en la vida, lo tenemos a Ernesto Alonso. Ernesto Alonso, ex combatiente de la Guerra de Malvinas, realizó el servicio militar en el Regimiento 7 de la Ciudad de La Plata, combatió en las islas y hoy es uno de los representantes del CECIM y también en otras instancias para ir a favor de los derechos de los excombatientes de Malvinas y sus familias. ¿Cómo te pegó, Ernesto? Buen día, este audio. Hola, Nora, ¿cómo estás? Sí, son audios y relatos que nosotros los escuchamos cuando volvimos, ¿no? De todo lo que había pasado acá y lo diferente de lo que habíamos vivido allá, ¿no? La historia del relato de cómo la dictadura montó desde la propaganda mediática el relato de una realidad que era ficción de lo que estaba ocurriendo en Malvinas, ¿no? Ernesto, yo le voy a poner en contexto además a nuestra audiencia para que sepan que lo nuestro no va a ser la nota habitual que se hace con el excombatiente, pobrecito los chicos, porque Ernesto y yo tenemos tantísimos años de conocimiento y ya sabemos que creemos en que para nuestro pueblo y nuestra sociedad esa la etapa de la conmiseración y de la piedad debería estar superada para ser una etapa de orgullo y de crecimiento. En ese contexto, para destacar el compromiso, nosotros lo consultamos a Ernesto porque exactamente el 30 de marzo, antes de la tanda, nosotros pasamos un testimonio exclusivo de Hugo Moyano acerca de cómo vivió él el 30 de marzo de 1982. Y ustedes eligieron para dirigir la mesa de coincidencia en Malvinas, para dirigirle una carta al presidente Alberto Fernández, a la que le deseamos que se mejore rápido y que esté perfecto, porque la verdad nos hace mucha falta. El 30 de marzo exactamente, y quiero destacar un párrafo. Elegimos esta fecha para enviarle esta carta porque un 30 de marzo de 1982 el régimen nos acuartelaba en los hogares donde cumplíamos con la colimba, ante las movilizaciones convocadas por el movimiento obrero que a lo largo y a lo ancho del país se producían bajo la consigna paz, pan y trabajo. Ese día, la dictadura nos instruía en la posibilidad de salir a reprimir a nuestro pueblo, a nuestras familias trabajadoras. 3 días después, ocurrió la recuperación del 2 de abril de nuestras Islas Malvinas. Este contraste demuestra cuáles fueron los intereses reales de un gobierno de facto desgastado que lamentablemente recurrió a Malvinas y todos sabemos lo que luego ocurrió. El 30 de marzo, yo no sé si hay muchos documentos de excombatientes en donde se destaca esta instancia, esta exacta instancia en donde ustedes primero fueron convocados para la represión y luego fueron convocados a lo que fue la aventura de Malvinas. Sí, mira, Nora, siempre decimos, a partir del minuto del segundo 1 del 2 de abril no hubo otro gobierno, no hubo un gobierno nacional y popular antiimperialista. Continuó la dictadura que nos acuartelaba a los colimbas el 30 de marzo, bajándonos una línea que posiblemente teníamos que salir a reprimir. Yo estaba en La Plata, recordá que el Regimiento 7 estaba en el corazón de la ciudad y en esos años se salía a patrullar el Gran La Plata, la zona industrial, Berizo, Ensenada, la fábrica Peugeot, en la Ruta 2, la Alpargatas, y eran nuestras familias trabajadoras que estaban allí, ¿no? Porque en ningún momento desde marzo del 81 que hicimos la colimba hasta el 2 de abril apareció ninguna hipótesis de Malvinas. Siempre era, recuerdo las fotocopias que había en los lugares de guardia en el regimiento, la figura de un joven de barba, con anteojos y abajo la frase cuidado, el enemigo acecha, ¿no? Y después la otra hipótesis del conflicto con Chile. Entonces, lamentablemente, la dictadura supo tocar el ADN identitario de nuestro pueblo, digamos, que
irrenunciable el reclamo de la soberanía de estos territorios usurpados. Y te quiero recordar un dato: cuando asume la última junta, digamos, la encabezó Galtieri, Anaya, jefe de la Marina, lo condiciona diciéndole: yo te voy a dar el apoyo, pero en algún momento vamos a tener que ejecutar la operación Malvinas, que había sido planificada hace rato, esa recuperación. Y por supuesto, digamos, lamentablemente eso le vino como anillo al dedo a los planes del imperialismo, digamos, ¿no? Después del 14 de junio de 1982 empezó a avanzar el dispositivo, digamos, de la instalación de esta fortaleza Malvinas, de este enclave neocolonial militar, y vos fíjate, por esta decisión de la dictadura, ¿no?, cómo nos embargaron en el futuro. Los británicos multiplicaron en 23 veces los territorios usurpados. Por eso tratamos de hacer justicia, porque a veces aparecen estos discursos patrioteros como reivindicando la acción del militar. A ver, una cosa es el rol que cumplieron los colimbas, y una cosa es reivindicar, darle sentido a esas vidas que quedaron allí, porque los compañeros que murieron lo hicieron por algo, digamos, de que sabían que estaban peleando dentro de las cuestiones culturales que arrastra nuestra identidad, digamos, como argentinos, ¿no? Nada teníamos que ver con esta dictadura. Ernesto, hay un tema en esta carta, extensa carta, que le escribe la Mesa de Coincidencias Malvinas, que está integrada por distintos excombatientes. Después me vas a decir si cada uno de ellos responde a algún tipo de organización distinta o si todos están en CECIM. Pero a mí lo que me importa es que hay muchos pedidos, ¿no? Hay pedidos que tienen que ver con el régimen jubilatorio. Después, para cerrar la nota, vamos a hablar de los 3 proyectos que va a presentar el presidente y demás. Pero ustedes han lanzado una campaña, y yo en esa campaña creo que la columna vertebral tiene que prenderse y estar con ustedes. Y la campaña es para que cada excombatiente que haya sufrido tortura durante el conflicto, lo declare, lo denuncie, porque la dictadura también cometió ese estilo de genocidio en las islas. ¿Nos podés contar un poco el tema de la campaña? Sí, vos fíjate que ya estamos en víspera, ya el año que viene se cumplen 40 años, ¿no? Y todavía hay asignaturas pendientes. Específicamente acá le cabe la responsabilidad al Poder Judicial de la Nación de investigar los hechos denunciados, que ya llevamos 13 años de iniciada una causa que investiga las graves violaciones a los derechos humanos. Esto tan comentado, pero la verdad poco efectivizado en la construcción, digamos, de un proceso judicial que repare estas violaciones a los derechos humanos cometidos por el terrorismo de Estado que se trasladó a Malvinas. Para ponerlo negro sobre blanco, ¿cuáles eran esas violaciones? Porque más o menos se ha hecho conocido el estaqueo, pero ¿cuáles fueron las otras situaciones de violaciones de derechos humanos de esos hombres combatientes en Malvinas? Bueno, hubo toda práctica vinculada a la tortura, ¿no? No solamente el estaqueamiento, el enterramiento, enterrar a los soldados en un pozo, pozos de agua de castigo, agua helada, la utilización de teléfonos de campaña, esos magnetos para aplicar corriente eléctrica, abusos sexuales, el maltrato psicológico, aquellos compañeros que fueron torturados. El otro día murió un compañero Asensio de la etnia Cuom de Chaco, que él contaba: a mí me torturaron por el solo hecho de ser indio, o el relato de los compañeros que eran judíos. Digo esto, en todas las unidades militares que participaron en Malvinas hay hechos denunciados, no fueron hechos aislados, y esto se aplicaba como una especie, digamos, como un disciplinamiento hacia la tropa por las situaciones que se daban, porque estos hechos era la respuesta de ir a buscar comida por la situación famélica que teníamos, que valía más la vida de una oveja que de un soldado, y nos querían ordenar no tener hambre, ¿no? En ese contexto se da este tipo de prácticas. Hoy ya llevamos, como te decía, 13 años, hay más de 120 hechos denunciados, 95 militares imputados presuntamente en estos delitos,
y recién hasta ahora llevamos 4 procesamientos. Las 4 primeras indagatorias que fueron el año pasado y que se los procesó, y recién el 13 de abril van a ser llamados indagatoria 6 militares más, entre ellos un oficial de alta jerarquía que era entonces general Omar Parada, ¿no? Omar Parada, no sé si te suena ese nombre, que está vinculado a todo lo que fue el operativo Independencia en Tucumán, entre otras cosas. Y además ustedes solicitan la derogación de imperiosa y urgente presentación de la Secretaría de Derechos Humanos como querellante en la causa 1707/7 y la derogación del decreto también del año 17, un decreto que la gestión de Mauricio Macri modificó en la integración de la Comisión Nacional de Excombatientes, pasando la Comisión Nacional de Excombatientes de Malvinas al ámbito militar, o sea, un ámbito que no corresponde. ¿Qué respuesta han tenido en estos días sobre alguno de estos temas concretos sobre derechos humanos? Mirá, estamos esperando, digamos, es muy reciente, nos agarró el fin de semana largo. Estos puntos un poco lo contextualizamos, lo que vos decías, ponerlo en el contexto que Malvinas también fue la dictadura, o sea, la guerra de Malvinas, ¿no? Y en ese sentido, seguir avanzando, necesitamos que haya una apuesta fuerte. Esto ya lo venimos avanzando, conversando con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con Horacio Pizzagala, pero necesitamos que efectivamente la Secretaría se presente para acompañar a todos aquellos que fueron víctimas. Esto de la campaña Yo Hablo, hay compañeros que todavía no han podido hablar. Quizás la experiencia que nosotros hicimos en algunos lugares, en La Plata y en otros lugares más, es que tuvimos alguien que nos escuche y tuvimos esa iniciativa, digamos, como jóvenes transgresores, de hablar, de hacer todo lo contrario a la imposición de silencio que nos hizo la dictadura al regreso. Pero hay otros compañeros, Nora, que vos sabés que ni siquiera en su núcleo íntimo familiar contaron lo que le pasó a Malvinas. Y cuando hablamos de la cantidad o sea, las secuelas que dejó la guerra, en la posguerra, la cantidad de suicidios que hubo, a ver, todo esto tiene que ver con eso. Hay compañeros que nadie los escuchó. Y esto es tender un puente nuevamente para todos aquellos compañeros que quieran hablar, necesiten contar. Hay un lugar, esto lo estamos organizando conjuntamente con la Comisión Provincial por la Memoria, y ya hemos tenido algunos contactos, ¿no? Cuando estos temas se habilitan socialmente, cuando hay difusión, y es en ese sentido, acompañamiento, vamos a ayudar a todos estos compañeros. Lo mismo que pasó en los que fueron víctimas durante el terrorismo de Estado. Vos sabés bien, vos tenés mucha experiencia en eso, ¿no? Somos lo mismo, pero vos sabés que yo te escucho y quedó así como al pasar, pero lo quiero destacar. Hablaste de abusos sexuales. Sí. Fíjate que el tema de abusos sexuales entre los soldados de 18 años que fueron a combatir en Malvinas y el silencio alrededor de eso tiene que ver obviamente con una cultura machista en donde un hombre que es abusado es como doblemente violentado, digamos, por su condición de varón. Ahora, es coincidente que ustedes estén hablando y poniendo sobre el tapete esta situación cuando también las mujeres que fueron durante la época de la dictadura en campos de concentración violadas, vejadas, abusadas, sometidas y esclavizadas, han logrado que eso se transforme también en delito de lesa humanidad, porque así como los soldados no lo hablaban, porque el país machista los hubiera juzgado seguramente a ellos como víctimas, el país machista o la cultura machista hacía que violar a una mujer fuera parte. Yo recuerdo incluso unas situaciones como muy espantosas respecto de algunas de las mujeres sobrevivientes, en donde otros se codeaban preguntando, y peor si encima eran hermosas mujeres, ¿cómo habrán sobrevivido? ¿Vos crees que tiene que ver con este asunto de poner en tambaleo el patriarcado, el tema de que hoy se puedan hablar de estas violaciones tanto en Malvinas como las que ocurrían en los campos de concentración a las mujeres? Absolutamente, y es un trabajo que estamos profundizando. Si hubo una estructura
terriblemente patriarcal fue la estructura del servicio militar obligatorio. Vos has escuchado que, bueno, pibe, andá a hacer el servicio militar obligatorio para ser más hombrecito, ¿no? Ahí vas a salir bien macho. A vos te hace falta un poco de colimba. A vos te falta un poco de colimba, o lo escuchás con algunos sectores retrógrados, negacionistas, que necesitaríamos tener otra vez el servicio militar obligatorio. Y esto de que la dictadura dejó plantado una estructura de una tecnología de la impunidad. Cómo contar la guerra, qué hacer con los soldados y qué hacer con los familiares de los caídos. A nosotros nos han dicho de todo. Esto era como apoyar este tipo de denuncia, era como una traición, una grave traición a la patria, ¿no? Entonces nosotros siempre decimos, una cosa es la defensa de la soberanía de Malvinas y otra cosa son sostener o esconder estas barbaridades, estas graves violaciones cometidas en 1982. Y también, Nora, tenemos que, en un momento yo lancé un tuit que me dedicaron hasta una columna de opinión en Infobae, ¿no? Diciendo que tenemos que de construir la figura del héroe que nos dejó la dictadura militar, porque está basado en esta estructura patriarcal, porque terminamos edulcorando el horror de la guerra, ¿se entiende? Entonces, el héroe que quieren estos sectores, el héroe de bronce, el héroe de mármol, que lo tienen ahí paradito para la foto, no tiene sentimiento, lo pellizca no grita, no llora y no habla, ¿se entiende? Entonces, necesitamos, ya nosotros estamos aprendiendo mucho de las nuevas generaciones que por suerte están haciendo un debate muy fuerte en estos temas, ¿no? Cuando hablamos de las mujeres de Malvinas, vos sabés que tenemos amigas, una amiga en común. Sí. Bueno, específicamente en el INSAR hubo 6 enfermeras. Después tenés un montón de mujeres, no solamente las que se atendían en los hospitales, pero tenés las maestras, tenés la gente que vivió en el sur, de los hospitales de Comodoro Rivadavia, pero también tenés otro montón de compañeras, veteranas de guerra, que en el 82 eran soldados, ¿me entendés? Que han tomado otra determinación en su percepción de género, que hoy son veteranas. Hay muchos casos. Eso también está invisibilizado. Imagínate en un acto dentro de lo que es el acartonamiento que todavía tienen algunas instituciones, presentar a compañeras veteranas de guerra que en el 82 eran veteranos, excombatientes. Claro, digamos, ¿no? claro. ¿Entendés a dónde voy? Totalmente. Pero, Y además porque la romantización de los sufrimientos diversos que tiene la sociedad es casi, te diría, uno de los peores, uno de los cimientos más perversos que tiene el patriarcado, porque si todo es posible de romantizar, todo es posible de cometer entonces, porque se hace en aras de andar a saber vos qué tipo de trascendencia para calmar no sé qué conciencia. Yo recuerdo en el 82, obviamente yo era una piba, pero ya tenía a mi hijo y recuerdo cuando empezaron a llegar los primeros soldados al Hospital Militar Central donde yo era instrumentadora quirúrgica y recuerdo el extremo cuidado que tuvieron en que no hablaran con nosotras, porque hago acá un homenaje a otra compañera, Adriana Borrecio, que también ahí hacía lo imposible por hablar, por contenerlos desde otro lugar, no desde la cuestión de la dama rosada. Y bueno, nada, en mi caso terminó con la obvia renuncia a ese espacio y abrazar lo que era mi segunda o primera vocación, que es esto que ahora estamos haciendo. Vamos a dejar a la gente con buenas noticias, ¿tenés ganas? Vamos a ver los proyectos que Fernández va a enviar al Parlamento. Son 3 proyectos. Antes te quiero un temita que vos planteás, el decreto que nos dejó Macri. Sí, eso. ¿Qué hizo con eso? Macri modificó una estructura desde su creación, que fue en el año 94, la Comisión Nacional de Excombatientes, que era el espacio que los colimbas podíamos recurrir en una interrelación con el Estado, y metió también a la corporación militar, ¿se entiende? Eso es una aberración, eso va en contra de todo sentido de protección, porque hay víctimas en este espacio nuestro, de vincularlos y mezclarlos en todo, acá no pasó nada, y son todo lo mismo, digamos, ¿no? Y ahí te quería hacer esa aclaración porque lo planteaste
y es un tema muy importante para nosotros, recuperar la Comisión Nacional de Combatientes para los Colimbas. Perfecto. Bueno, vamos por el régimen previsional de excepción especial y optativo para el otorgamiento de beneficios jubilatorios, que es algo que también fue vetado por Macri el 12 de diciembre del 2016. La otra iniciativa es el Programa Nacional de Atención al Veterano, que es revalorizar e institucionalizar, porque ustedes ya lo tenían y están trabajándolo, le van a otorgar carácter de ley nacional. Y el tercer proyecto sería la exhibición del pago de peajes en rutas y autopistas nacionales destinado a los ex soldados conscriptos y civiles que hubieran participado en el TOM, que es Teatro de Operaciones Malvinas, en efectivas acciones de combate. La sociedad argentina tiene una deuda con cada uno de los hombres, y digo yo mujeres, porque al presidente se le escapó, a cada uno de los hombres y mujeres que participaron en el conflicto. Con estas 3 buenas noticias y después en su ejecución te volveremos a tener, a ver si además de presentar el proyecto se vota, se efectiviza y se pone en marcha. Te voy despidiendo. Dale. Dale, gracias Nora, y quedamos en contacto como siempre, y gracias por el tiempo. No, por favor, es el tiempo. Es terrible que ustedes sepan que tienen tiempo los 2 de abril, deberían tener tiempo todo el año. Muchas gracias, Ernesto. Te mando un beso grande, Nora. Chao.